Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy queremos hablarles un poquito cuál ha sido el desarrollo de las ciencias actuariales o la profesión en el país, de más o menos un poquito sus inicios y cómo eso impactó que la escuela de matemáticas se viera involucrada en el desarrollo de la carrera que se llama ciencias actuariales. Para este trabajito que pensamos hacer hoy nos acompaña, bueno, don Javier Trejos, nos va a hablar un poquito ahí. Tal vez les voy a compartir la agenda que tenemos para hoy, y acá de una vez tenemos ya los participantes. Entonces, acá vamos, bueno, tenemos acá la parte del saludo, vamos a tener la participación de don Eduardo Zumbado, que hubiera sido pues uno de los actuarios que ha tenido el país y él nos va a contar tanto su experiencia personal como la de don Fernando, el papá, que fue también de los primeros actuarios que tenemos en Costa Rica. Luego esperamos tener la participación de Guillermo Fernández. Guillermo nos va a comentar, digamos, dos puntos de vista. Uno, su punto personal como actuario, cómo inició en la profesión. Y posteriormente, Javier nos va a contar su punto de vista, su caminar en el tema de análisis de datos y ya un poquito más dónde es que empieza la matemática o la escuela de matemática, un poquito a lo que es la matemática aplicada, la venta de servicios desde el punto de vista de la escuela. Posteriormente yo les haría algunos comentarios ahí breves sobre la carrera y Guillermo de nuevo va a participar ya hablándonos propiamente el proceso que seguimos para la creación de la carrera de ciencias actuariales en la Escuela de Matemáticas. Tal vez así como para un tema introductorio, unos elementos de información general, las ciencias actuariales o el actuariado pues se ve muy influenciado por la presencia de los seguros y entonces si echamos un vistazo ahí a la historia de Costa Rica en el tema de seguros, pues tenemos acá que en Costa Rica el primer seguro que se vendió fue bueno, hace un par de siglos atrás, en 1843, cuando pues una compañía emitió un primer seguro, una compañía extranjera naturalmente emitió un primer seguro aquí en Costa Rica. Luego ya para 1850 varias compañías en Estados Unidos, Inglaterra y España ya empiezan a instalarse en el país. Y luego en 1863 aparece el Banco Anglo. El Banco Anglo tuvo alguna influencia importante porque ya como una institución un poquito más, digamos así, comercial, empezó a pedir seguros, pólizas de vida, pólizas de incendio. Entonces, esa necesidad de este banco, pues demandó entonces más la presencia de los seguros. Ya para finales del siglo XIX, teníamos varias empresas aquí en Costa Rica instaladas, digamos, haciendo la competencia del caso, y a partir de ahí, pues varias de estas empresas tratan de estar acá en el país. Luego hay un proceso ahí que tiene una historia ahí que llamaron la época incendiaria, en donde pues estas empresas empezaron a tener pérdidas, algunas quebraron, otras se fueron, y el seguro vio la necesidad de que había que crear una ley. Entonces en el año 1922 se crea la primera ley de seguros en Costa Rica, y esta ley de seguros estableció o le dio creación a la Sociedad de Seguros de Magisterio. La Sociedad de Seguros de Magisterio es, digamos, la primera institución a nivel nacional, digamos, con capital propio que se instauró en el país con un fin específico, naturalmente, que era el magisterio, eran los maestros. Y luego, en el año 24, ya próximo a cumplir 100 años, se creó por medio de una ley el Instituto Nacional de Seguros, que en ese momento se llamaba el Banco de Seguros. Se creó como un monopolio que estuvo vigente pues, durante muchísimos años. Y aquí es donde empieza un poquito nuestra historia del campo actuarial. Entonces, el instituto contrató lo que podríamos denominar el primer actuario, digamos, costarricense, este señor Ernesto Arias Moroa. Así, muy sencillo, es un señor que nace en Cartago, por vueltas que dio la vida,
terminó en Estados Unidos trabajando en algunas empresas de seguros, hizo algunas pasantías en Canadá, en Inglaterra, y luego vuelve al país a ser un profesor universitario, y es cuando el INS en su momento ya lo llama a ocupar el puesto de actuario. Y ahí empieza ahí el caminar de don Ernesto, y casualmente, pues dentro de los pupilos que tuvo don Ernesto, dentro ya propiamente dentro del Instituto de Seguros, pues aparece don Fernando Zumbado, que fue el papá de don Eduardo Zumbado, que entonces es donde ahora le pedimos la participación, a ver si nos puede contar algunas anécdotas y qué fue lo que don Fernando anduvo viviendo por ahí en esos tiempos. Así que le damos la bienvenida a don Eduardo. Bueno, tal vez una presentación ahí un poquito rápida, para los que no lo recuerdan. Eduardo fue estudiante también de la Escuela Matemática. De hecho, yo le pedí que ahí en el título lo que nos va a hablar, Eduardo fue estudiante de la Escuela Matemática, pero cuando la Escuela Matemática tenía la carrera de computación. Entonces, si no mal no recuerdo, fue uno de los primeros graduados de la carrera de computación. Y entonces, digamos, de alguna manera es parte de todos los colegas que estamos acá. Entonces, bienvenido, Eduardo. Ok, muchas gracias, Oscar, por esa introducción. De hecho, sí fui el segundo graduado de las ciencias de la computación. El primero fue Olman Boraski, hace años. Papá, pues sí fue el segundo actuario. Él estaba estudiando en ese entonces ciencias económicas, economía, y digamos, fue reclutado por don Fidel Tristán al instituto, y pues ahí trabajaba, y eventualmente se vio la necesidad de tener un actuario. Entonces el instituto lo mandó a estudiar a la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Eso fue más o menos por ahí del 54, 55, por ahí. 1954, 1955. Estuvo 2 años trabajando ahí estudiando la carrera de actuariado. Se fue solo, yo acababa de nacer, sí me quedé pues con mamá y con mis abuelos. Posteriormente a eso, pues entonces vino y básicamente fue el actuario del instituto durante 48 años. Tenía, digamos, a su cargo actuariado y reaseguros. En ese entonces era digamos, sus responsabilidades. Digamos, la vida actuarial, bueno, de hecho también entonces papá, no habían, creo que habían 4 o 5 actuarios en todo Centroamérica, ¿verdad? Y entonces, pues él también asesoraba, hacía los cálculos de reserva matemáticas para varias compañías realmente pues en todo Centroamérica. Yo viajaba con él, me acuerdo una vez fui con él a Nicaragua mientras él hacía sus cálculos de reserva y yo me dedicaba a jugar ahí en la piscina del hotel. En ese entonces los actuarios, salvo don Ismael Barleta, que era un actuario salvadoreño, todos eran un montón de pachangueros. Hacían sus parrandas ahí mientras iban a los congresos. Y pues la pasaba muy bien, a diferencia de los de ahora y a la diferencia de los actuarios gringos que son muy, muy serios. Efectivamente, yo estaba estudiando ciencias de la computación cuando a 5 de nosotros el instituto, digamos, yo diría que con una visión bastante visionaria, perdonando la redundancia, decidió contratar a 5 estudiantes
para, veían en la computación pues algo fundamental, digamos, para el desarrollo, digamos, de lo que era la empresa de seguros. Entonces nos reclutó a 5 de esos, digamos, mandó a estudiar actuariado ya propiamente a Olman y a mí. Fuimos a la Universidad de Michigan. De hecho, me tocó un profesor que era de papá, don Cecil Nesmith. Don Cecil, digamos, es más, papá decía que ya era viejo cuando él estaba ahí, así que imagínense, ya cuando yo estaba todavía un poquillo más viejo. Don Cecil sí hizo el libro de Life Contingencies. De hecho, lo estaban escribiendo cuando Olman y yo estábamos estudiando ahí, nos pasaban borradores de capítulos para que los discutiéramos. También teoría de riesgo. Estaba otro que era un alemán, ahorita se me fue el nombre. Pero tal vez no nos damos cuenta ahorita de lo que era ser actuario en aquel entonces y ser una compañía de seguros. Las reservas las hacían manualmente. En aquel entonces no había máquinas casi que pudieran multiplicar, sino lo que había eran sumadoras. Y había, bueno, la de multiplicar no me acuerdo cómo funcionaba bien, pero había que darle una vueltita así, poner los nombres de una vueltita para pasar los decimales y era todo nunca aprendí a usarlas. Papá tenía una grandota que le cabían como 7 o 8 dígitos, esa era eléctrica, ¿verdad? Y para lo que era la multiplicación también, era el mismo procedimiento. Para darles una idea de cómo era que se calculaban las reservas aquí, se usaba, déjeme ver si ahí se ve claro o no. Yo creo que le afecta el fondo El de pantalla enfoque. que tenés difuso, sí. Ok, déjame quito esa cuestión. Ok. Ahí. Ajá. Yo creo que Oscar no es tan viejo, no reconoce esta era una tarjeta. Sí, sí, sí. ¿Sí las llegaste a ver? Sí, ahí ya amarillas, pero sí, Y sí las vi. amarillas. Ok, bueno, esa es una representación burda mía, pero aquí entonces lo que se hacía era, estaba derecha, sí. Ok, cada vez que usted emitía una póliza, entonces hacían una tarjeta de estas, donde ponían el nombre, el plan, las sumas aseguradas, etcétera. Y aquí arriba y abajo estaban las edades. Ok, y a los costados estaban las fechas de emisión o los años de emisión. Entonces, lo que se hacía para poder, digamos, el cálculo de las reservas, entonces agarraban todas las tarjetas, ¿verdad? Entonces metían, digamos que iban a calcular las edades de 20 y el año 1933. Entonces metían digamos, un alambre aquí, un alambre aquí. Entonces, en el momento en que, digamos, en que salía todo, ¿verdad? Quedaban solo, digamos, se eliminaban todas las que no tenían acá. O sea, las de esta edad quedaban, había perforaciones en cada una de estas, eran, digamos, redondos. Y entonces se salían las de la edad 22, después agarraban los años, sacaban, digamos, metían de nuevo ahí, todas las del 1933 caían. Todo eso finalmente obtenían, era lo que estaban haciendo, es un sort. Y entonces una muchacha agarraba esa cuestión, todas las sumas aseguradas y las sumaba. Y entonces ya sabía usted que
Los de 22 años, que en el 1933, que entonces estaban en Antigüedad 5, ya tenían usted, tenía entonces la suma asegurada. Eso entonces, no sé si lo hacían por a mano o multiplicaban a mano o usaban una de estas ya donde movían la palanquita para obtener. Así se obtenían las reservas. Ya cuando yo me integré, ya era un poquito más sofisticado. Había una computadora que hacía el sort. Metía, digamos, ya esas eran las tarjetas, estas que tenían 18 columnas, las pasaban por una sorteadora y entonces de alguna forma ya obtenían un listado y la computadora les totalizaba la suma por antigüedad y por edad. Haciéndolo así, multiplicaban entonces por los factores, que había unas tablas donde obtenían los factores. En ese entonces les tomaba, tal vez había unos 3 o 4 personas ahí en el instituto haciendo sus cálculos y les tomaba alrededor de 2 meses salir con las reservas. Me acuerdo siempre eran las carreras para tener los estados financieros en mayo. Yo no sé cómo haría la superintendencia ahorita si usted le dice que va a tardar 3 meses sacando los estados financieros. Pero bueno, así era. Como Olman y yo teníamos, digamos, algún tipo de expertise en programación que manejábamos ahí, nos daban, éramos muy arrechos en Fortran. Y entonces, digamos, no sabíamos COBOL, pero ni modo, lo íbamos a usar el COBOL. Nos hizo un primer machote, Marta Ulloa, creo que se llamaba. Y entonces hicimos un programa para el cálculo de la reserva. Este programa tuvimos el problema de que nos dio, si mal no recuerdo, una diferencia de 11 millones en los cálculos manuales que ellos hacían y el cálculo que teníamos. Y, o sea, ahorita 11 millones, pues tal vez es el salario de alguno de por ahí, ¿verdad? Pero en aquel entonces era un montón de plata. El dólar estaba a 6.60, creo, por colón. Y entonces ya, lo primero que hicieron era que teníamos el programa malo. Y lo otro era cómo podíamos llegar a demostrar que el programa nuestro estaba, o sea, era hacer un cálculo que ya estaba hecho total versus algo que nosotros sí lo podíamos de alguna forma desagregar o cortar o lo que fuera. En eso, pues, nos ayudó un muchacho Madrigal, que era el que veía, digamos, ese sabía AutoCoder, que era donde el programa este que extraía los datos, digamos, del instituto, de las tarjetas y hacía, digamos, el machote donde se sumaba todo. Ese nos colaboró y determinó que el programa usaba, AutoCoder era parecido al Assembler, que usted va muy detallado en lo que son los diferentes campos. Y Madrigal logró ver, usaban un campo para quebrar el control. Cuando llegaba a 9 ese campo, quebraba el control. Y el instituto no sé en qué momento llegó a tener 9,000 pólizas. Y entonces el 9 caía donde tenían el cambio. Tal vez los más jóvenes ahora se ríen de 9,000 pólizas y que no podía, pero esto estaba calculado en una máquina que tenía, yo creo que la
La 1401, que era en ese entonces, tenía 4K de memoria. Entonces tenían que usar todos estos trucos, limitar los campos, porque si no, no les daba. Entonces, bueno, fue una felicitación que nos dio después la junta directiva porque habíamos, digamos, desarrollado algo fundamental. Ese programa duraba, creo que 8 horas corriendo versus lo que era, digamos, el cálculo de los, digamos, de eso en 2 o 3 meses. Lo que es daños, y más o menos, no sé cuánto, híjole, ya he hablado más de la cuenta. Lo que es daños era diferente. Los actuarios de daños, digamos, aquí en el país, prácticamente no tenían una formación, digamos, estricta. Y lo que hacíamos también era basando muchos en las tarifas de otros países, ¿verdad? Y así pues se calculaba después, se hacían los ajustes por el método de razón de pérdida, donde usted tiene una razón de pérdida esperada, entonces el ajuste en la tarifa pues va a ir digamos, en la relación que guarden. Aquí la reserva de primas no vengadas, que era, digamos, la más laboriosa, se llevaba por el método de 24avos, que lo que hace usted es dividía todos los, digamos, todas las primas que recibía en meses, ¿verdad? Y entonces le aplicaba, si eran las de enero, tenías un 24avo, digamos, de prima no devengada y así te iban calculando. Entonces era una forma muy sencilla, duraba una semana calculando eso, ya con una máquina que pudiera multiplicar, ¿verdad? Ya no tanto sumar. Y así fue. Actuarios, Dimare era un actuario del instituto, que él fue el que desarrolló las primas, la estructura que creo que todavía se usa en riesgos del trabajo. Ceravali también, él estudió en Italia, digamos, esos eran los actuarios viejos. Del lado de la caja estaba Vindas y estaba Jorge Brenes también. Desconozco cómo trabajaban ellos. Entonces, bueno, no sé si he sido entrado en mucho detalle o más o menos eso era la historia de los actuarios, que pasamos de usar sumadoras ya a tratar de usar las computadoras, y todavía estoy lidiando con el bandido R. Bueno, muchísimas gracias, don Eduardo. Tal vez vamos a dejar las preguntas un poquito al final. De los comentarios. Ahora tal vez le vamos a pedir a Guillermo Fernández, que bueno, también creo que muchos lo recuerdan. Guillermo fue estudiante, fue profesor de la Escuela de Matemática. En realidad se fue no hace mucho, pero tal vez algunos no lo conocen. Entonces, y también ha trabajado en el campo actuarial, y quizás un poquito en un contexto distinto, que Guillermo pues trabajó en la Caja de Seguro Social, que fue, digamos, otra empresa pionera digamos, en la demanda de actuarios. Entonces, pues le damos la bienvenida aquí al Guillermo Fernández. Bien, buenas tardes a todos. Primero un saludo para todos, para usted, Oscar, un placer verlo. Javier, Luis Barbosa, que por ahí andan. Los demás compañeros, y no Eduardo, también igual. Sí, desde luego, es un poquito más, tal vez unos añitos mayor que los que yo tengo, pero no mucho, pero yo sí recuerdo a don Eduardo y a don Olman Boraski. La pregunta es, Oscar, porque sí le puedo hacer brevemente un pequeño resumen sobre el asunto de la caja, porque como usted bien lo menciona, don Fernando habló sobre seguros, daños, y habló tal vez puede haber hablado otros
otros seguros de vida y seguros de vida conjunta, etcétera, etcétera, pero el caso de la caja, desde luego, es un seguro de pensiones. Eso, el contexto es un poco diferente. Llamémosle, la misma técnica, la teoría y la doctrina también es diferente a los seguros de riesgos, como todos hemos conocido al INSS. Y sí, rápidamente yo sí te podría decir que la caja empezó a funcionar en el 47. Efectivamente, Nesby fue el que hizo el primer estudio actuarial para el diseño de la caja, y voy a mencionar una anécdota de cuando se hizo el primer estudio actuarial. La edad de pensión en ese entonces fue 65 años, cuando la esperanza de vida al nacer era un poquito mayor de 59, 60. Y bueno, eso se fue modificando por presión. No mediaron estudios técnicos para hacer todos los cambios que se hicieron en la caja, pasando en el 70 a 65 a 60, y a mediados del 70 a 60, de 60 a 57, y ya en el 82 con Monge en el poder dijo que las mujeres tenían doble jornada, y entonces le redujo la edad de retiro de 57 a 55. Eso desde luego le causó un daño enorme, pero enorme, al régimen, el cual todos sabemos cuál ha sido las consecuencias, las que tenemos ahora, ¿verdad? Desgraciadamente, este tipo llamémosle este tipo de seguro, que es un seguro de beneficios diferidos, pero muy diferidos, desgraciadamente enredan a las personas porque se acumulan muchos recursos, o sea, muchas reservas. Entonces, al acumular muchas reservas, ya la gente comienza a hacer presión, que de repente hay mucha plata, etcétera, etcétera, y no solo eso, que la caja, sinceramente, a través de muchos años, ha sido, y sigue siendo todavía la caja chica del Estado. Entonces, eso, pues, ha comprometido. Y lo otro, lo de los actuarios, efectivamente ahí estuvo el negro Brenes, tal como lo mencionó don Fernando. Estuvo Vindas, solo que Vindas, me parece que él venía de la escuela de estadística. Creo que él venía de la escuela de estadística, no era propiamente actuario, pero sí se había metido con algo de actuariado, y entonces ahí estuvo. Estuvo también otra persona que ustedes conocen, me imagino que Fernando debe acordarse de él también, Ronald Cartín. Él estudió en Michigan, y luego de Ronald llegó Roger Aguilar, y fue cuando yo me fui para la caja, igual sin saber nada de actuariado, me fui para Estados Unidos a la oficina del actuario. ¿Por qué a la oficina del actuario? Porque en Estados Unidos no había ninguna universidad que diera seguro de pensiones. Entonces, para ir a aprender las técnicas de actuariado orientadas a los seguros de pensiones, de ahí, ¿quién más que irse propiamente a la oficina de actuarios? Ellos tenían ahí una serie de actuarios, tenían demógrafos, tenían estadísticos, tenían programadores. Debo decir también que a mí me tocó hacer una evaluación actuarial en la caja, que casi duré 2 años, porque en ese entonces no habían computadoras, se hacían unas mantas, unas hojas ahí como logarítmicas, donde unos muchachos hacían los cálculos multiplicando las tablas o sea, las tablas de mortalidad por la población. Y entonces habían otros que tenían que revisar que esos cálculos estuvieran bien, y no habían computadoras. Cuando aparece la primera computadora, como computadora nosotros no teníamos acceso, porque era la caja, no había cómo, hasta que llegaron las PC. Y ustedes se acuerdan que con las PC primero había que cargarles el DOS con el disco flexible, que se le llamaba,
Y el paquete más adelantadillo que uno podía usar ahí era tal vez Lotus, ¿verdad? Y Lotus era muy limitado, pero ya por lo menos esto ayudaba a hacer algunos multiplicaciones y sumas. Y así fue como se fue evolucionando ahí en acá, hasta que igual aparecieron ya las PC más con más capacidad, más veloces, y ya las evaluaciones actuariales se tardaban menos. Pero sí, había evaluaciones actuariales que podían durar de 2 a 5 años, dependiendo del tipo de evaluación que se estuviera haciendo. Bueno, no sé, Oscar, si paso o todavía no paso a lo de la creación de la carrera. No, todavía no, tal vez. Okay. Vamos a darle. Muchas gracias, más bien. Vamos a escuchar a Javier Trejos, nuestro estimado director, porque hoy día vemos que aquel trabajo de Javier y algunos otros compañeros en lo que tenía que ver con análisis de datos, hoy día pues y más bien durante mucho tiempo, tal vez nos dimos cuenta tarde o después, viene muy bien a pegar con la parte del quehacer del actuario. Entonces vamos a darle la bienvenida a Javier y a ver si nos comenta algo. Muchas gracias Oscar y colegas. Sí, voy a hablar un toquecito sobre lo que es análisis de datos y como dice Oscar, tiene una fuerte relación con la carrera de actuariado y más con, pienso yo, el nuevo perfil que se le está dando a la carrera. En cuanto al análisis de datos en Costa Rica, por lo menos la parte de la historia que nosotros conocemos desde la Escuela de Matemática, más o menos empieza con el regreso de Jorge Poltronieri en 1977. Él había ido a sacar un doctorado en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, en estadística matemática, pero había estado muy en contacto con la onda francesa del análisis de datos, el análisis multivariado de datos. En esa ocasión, para el año siguiente, él organiza un simposio que se llamó Simposio de Métodos Estadísticos Aplicados a las Ciencias, que posteriormente cambió el nombre a Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a Ciencias, y que empezó a organizarse cada año par aquí en Costa Rica. Y más o menos por ahí del 82 fue que yo participé la primera vez en ese simposio en calidad de asistente. Yo me doy cuenta pues que existe esa tendencia, digamos, de la estadística multivariada muy ligada con la matemática y me empiezo a interesar en el asunto. Por esos mismos años yo seguía siendo asistente o profesor interino. Se funda el programa de investigación en análisis de datos, que en ese momento se llamó PRIAD, que tenía una casita de las de madera que había donde estaba el gimnasio de la U. Para los que son muy jóvenes, desde luego no conocen esa parte, pero digamos donde está la cancha de derecho, en la lomita, arribita de esa cancha, por más o menos yendo a la Junta de Ahorro y Préstamo, había una serie de casitas de madera. De hecho, ahí estaba la rectoría de la universidad, estaba la oficina de registro y, bueno, y un montón de cosas, el gimnasio, etcétera. Y una de esas casitas, cuando empiezan a construir los nuevos edificios de rectoría, una de esas casitas se la pasan a el PRIAD. Y ahí estuvieron funcionando, ¿verdad? Poltronieri, Bernardo Montero, William Castillo, Asdrúbal Duarte, el Chino González, el mismo Guille Fernández que acaba de hablar. Yo los veía ahí frecuentemente y se seguía pues organizando esos simposios. Ellos hacían ciertos trabajos, por ejemplo, para el INBU. Me acuerdo muy bien que había un trabajo que hacían muy grande para el INBU de modelación matemática. Un poco después se crea, digamos, la investigación en la UCR para esas épocas, todos sabemos, estaba muy incipiente. De hecho, el primer vicerrector de investigación, la vicerrectoría de investigación fue creada en esos años 80 y el primer vicerrector de investigación
Y a la hora de reorganizarse la investigación en la UCR, pues se funda otro programa de investigación un poquito más amplio en modelos y análisis de datos, el PIMAT, que también pues hace una serie de trabajos. Yo regreso con el doctorado en el año 94, me incorporo al PIMAT y en el 97 fundamos el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, digamos, cuyo núcleo central era el PIMAT, ¿verdad? Es la gente que ya mencioné. Digamos, ahí pueden sumarle a Oldemar Rodríguez, por ejemplo, a Mario Villalobos, que se incorporó después, a Alex Murillo, que se incorporó después, a Fabricio Bolaños en la sede del Pacífico, bueno, y alguna gente más, ¿verdad? Que hacía investigación entonces en análisis de datos. Más o menos en esa misma época, en el año 96, yo asumí la dirección del posgrado en matemática y ya había una cierta, a veces llegaban llamadas de interés por cursos en mate financiera o en actuariado y cosas de esas. El director de la escuela mate era Eduardo Pisa, del 95 al 98. Y al ver el interés que había en el mercado laboral por este tipo de cursos, empezamos a organizar cursos de mate financiera. Recuerdo bien haber invitado por ejemplo, a Raúl González de Paz, profesor guatemalteco, a dar cursos de mate financiera. Invitamos a Pablo Olivares, un profesor cubano que vino a dar cursos también. Invitamos a Roberto Molina, que dio cursos ya específicamente de actuariado. Invitamos a Leo Schubert, un profesor alemán. También conseguimos un apoyo financiero del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Algunos de ellos vinieron 2 veces, digamos, en ese periodo, más o menos 97-99. Y en algún momento del año 98 aproximadamente, cuando Pisa todavía era director de escuela, Francisco Ramírez le plantea a Pisa que se cree que se haga la creación de una carrera en actuariado. Yo me imagino que más dentro de un momento Guille va a hablar un poco de eso. Pero yo me acuerdo que es de las cosas pues, que se hablaban en esa época en la escuela. Viene la propuesta de la carrera, ¿verdad? Guille lo trabaja bueno, con el mismo Oscar que está acá y posiblemente otras personas. Ustedes sabrán mejor la historia de cómo fue ya el diseño propiamente de la carrera. Recuerdo a Rodrigo Arias, que fue a hacer estudios en Canadá. Me acuerdo que el mismo Guille fue en algún momento a Baltimore, ¿verdad? A hacer alguna especialización en actuariado. Recuerdo a Roger Aguilar haberse ido a España también a especializar. Y nosotros, por nuestro lado, pues en el grupo de análisis de datos, hacíamos un trabajo, digamos, un poco más metodológico, digamos, en nuevos métodos de análisis de datos para resolver algún problema. Básicamente, en el caso del grupo en el que yo trabajaba con Pisa, Alex Murillo y Mario Villalobos, era abordar problemas de óptimos locales en métodos de análisis de datos. Por ejemplo, la regresión lineal múltiple, ¿verdad? Que todos conocemos muy bien el problema y la solución, que es cerrada, cuando usted tiene que escoger cuáles son las variables explicativas del modelo, ya eso es un problema suboptimal. No hay ya ahí la solución no es cerrada, porque ya usted entra en problemas de óptimos locales. Si hace métodos paso a paso, usa otro tipo de enfoque. Digamos, esas son las cosas que a nosotros nos interesaron en ese grupo de análisis de datos. Está el grupo de Oldemar Rodríguez, que es más bien el análisis de datos simbólicos, digamos, cuando los datos no son exactamente números, sino que pueden ser intervalos, o pueden ser histogramas, o pueden ser alguna otra cosa, ¿verdad? Algún otro tipo de objeto. Entonces, igual uno tiene que hacer reducción de la dimensión, o tiene que hacer aprendizaje supervisado, no supervisado, etc. Entonces, digamos, en el SIMPA, pues ha habido investigación metodológica teórica en análisis de datos y ha habido, desde luego, consultorías, ¿verdad? Una serie de consultorías al sector externo. Y todo esto, estos problemas que yo he hablado de reducción de la dimensión y de aprendizaje, pues son parte de lo que ustedes, los que aquí son actuarios y que están presentes, saben que es parte de las cosas que también se hacen dentro de la práctica profesional. Si querés, me detengo aquí, Oscar. Ok, muchas gracias.
Tal vez ahora, nada más así como una especie de anécdota, porque estamos hablando así de unas historias. Aquí les voy a mostrar un par de fotos donde se encuentra acá el señor Ernesto Arias en su porción, digamos, de juventud, y luego la foto de grupo ahí, digamos, de los ejecutivos de lo que fue en ese momento el Instituto de Seguros, para que vean que, pues, que la historia, incluso hasta en el traje, la forma de vestir, pues es interesante. Y luego, como hablaba Javier, acá tengo un par de documentos que me encontré aquí en mi biblioteca, que es precisamente acá donde se inicia. Vean, es curioso, vean por ejemplo el número número de teléfono, para que vean que la historia es como bien antigua. Un número de teléfono 6 dígitos, ya eso evolucionó rápidamente. Y 1996, y es cuando precisamente lo que decía Javier Eduardo Pisa sugiere pues que empecemos a trabajar en ese plan, precisamente acá por el profesor Francisco Ramírez, y pide que coordine Jaime Lobo, con la participación de Roger Aguilar, que trabajaba en ese momento. Entonces, por decirlo así, este documento es un poco el momento de arranque, o tal vez un segundo momento, cuando ya la escuela empieza a ver con seriedad. Bueno, aquí estamos los participantes, ¿verdad? Jorge, Guillermo y don Francisco, como una primera comisión de trabajo. Y después acá ese primer proyecto que presentó Francisco, entonces aquí viene toda la justificación. Es un documento que tiene, digamos, bien fundamentado para ese momento de cómo íbamos a iniciar con la carrera. Veamos acá el año septiembre de 1996. Y bueno, ahí se continuó los trabajos, y acá, bueno, ahí los detalles. Vean lo que él proponía, que llamaba la atención: cuánto ganaba un actuario, $100,000 en ese año, que en esos momentos equivalía en el año 96 a 1.700.000 por mes. Para esas fechas sí, era 1.700.000 por mes. En el año 96 creo que el salario promedio andaba como por 300,000 colones, un profesional de alto rango, ¿verdad? Entonces sí, el actuario siempre fue muy apetecido, ya como hemos visto por ahí, aún así mantiene eso. Y luego este otro segundo documento que también apareció en 1997, un año después, es una carta simplemente para una reunión de trabajo más, como las que se hacen todo el tiempo. Ya aquí estamos bastante avanzados, pero tal vez ahí Guillermo les va a comentar un poco lo que podría, digamos, estar detrás de ese documento ahí. Entonces vamos a escuchar un poquito a Guillermo, que fue el que tal vez ya empezó a trabajar más en lo que fue hacer el currículum y empezar ya a hacer la carrera. Entonces tal vez Guillermo nos puede contar eso rápidamente. Okay, gracias, Oscar. Sí, para retomar un poco lo que ha dicho Javier y don Oscar, ya alrededor del año 96, por ahí, ya yo, desde luego, trabajaba en la caja, tenía aproximadamente 10 años de trabajar para la caja. Había como bien dijo Javier, había en Baltimore, y en ese entonces, de ahí, Francisco tenía la idea de que se creara la carrera de ciencias actuariales aquí. Y como bien lo presentó Oscar, pues hubo ahí unas comisiones y hubo gente que tal vez se consideró, y bueno, tal vez no era precisamente la especialidad. Y me pongo el ejemplo de Bernard Arquedas, ¿verdad? Que en realidad yo creo que todos lo conocemos. Y tal vez mencionar de que sí, que el trabajo en realidad lo llevamos a cabo entre don Oscar, Rodrigo Arias y yo. A mí me tocó proponer el currículum, los contenidos de muchos de los cursos los elaboré yo, algunos los elaboraron entre Oscar y, bueno, Oscar unos y tal vez varios otros.
me tocó trabajar para hacer esta carrera, para hacer una carrera en la Universidad de Costa Rica, creo que es algo que es bien complicado, porque primero usted tiene que justificar la carrera. O sea, usted no puede, la gente del Centro de Evaluación Académica no va a permitir que una carrera sea competencia de otra carrera o haya duplicidad de otras carreras. Entonces había que justificar muy bien por qué se requería la carrera de actuariado. Y para contarles la anécdota, yo creo que todos conocimos, que en paz descanse, bueno, todos los que estamos viejos, a don José Ángel Chacón, don José Ángel Chacón Montero. Él trabajó como actuario en el INSS, estudió en Estados Unidos, y él siempre, porque él fue decano de Ciencias Económicas, siempre quiso que la carrera estuviera en la Escuela de Ciencias Económicas. O más, él me decía a mí, mire Guillermo, esa carrera tiene que estar en Ciencias Económicas. Y yo le decía, don José, con todo respeto, yo siento que la carrera en Ciencias Económicas puede que no tenga el crecimiento que puede tener si lo tiene la Escuela de Matemáticas. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo que acaba de señalar Javier, el aporte que le puede hacer el análisis de datos en el pensum de la carrera es enorme. Y eso no lo tienen, ya lo sabemos, la gente de Ciencias Económicas. Entonces, empezamos a trabajar precisamente con la carrera. Nos llevamos, yo diría que casi 2 años y medio yendo a reuniones en el Centro de Evaluación Académica, que ahí te revisan si los créditos están acordes con el contenido de la carrera, con el contenido del curso, si los cursos efectivamente están bien diseñados para que se pueda cubrir en un semestre, etcétera, 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 etcétera. O sea, es bien complicado, no es fácil. En realidad eso casi que uno dice, yo tuve que elaborar tantos documentos, que eso era como estar haciendo tesis a cada rato. Entonces, al final, el Centro de Evaluación Académica nos aprobó la carrera como bachillerato y licenciatura en actuariado, con la propuesta de que 2 años después creáramos la maestría. Y ustedes saben que, bueno, que ahora existe la maestría, pero no fue creada 2 años después, porque la carrera en sí ya apareció en el 2001, que fue precisamente cuando ya la carrera apareció. Entonces, si ustedes imaginan, desde el 96 hasta el 2001, ¿verdad? Duramos 5 años desde su gestación, ¿verdad? Desde la génesis, hasta que ya culminamos con que se nos aprobara la carrera. Y en estos momentos no me acuerdo quién fue el primer graduado, no sé si Javier lo tiene. Yo creía que era una muchacha que trabaja en el INSS, pero se me fue sinceramente, se me fue el nombre. Pero, Gerling, no. ¿cómo? Es que creo que fueron Luis, Raúl, Gerling y otra muchacha. Pero no me acuerdo quién. Creo que es Gerling, sí, creo que es Gerling. Tal vez Luis Barbosa sabe. Luis Barbosa y Raúl Hernández. Raúl. Luis, ¿cómo estás? Guille, ¿todo bien? Todo bien. Bien. No, de bachillerato yo fui el primer graduado. Ah, de bachillerato. De licenciatura fue Gerling, la primera graduada. Ah, ok, ahí es donde estamos. Bien, gracias Luis. Sí, ellos fueron los primeros graduados. No sé si Javier tiene la estadística de cuántos se han graduado hasta ahora, ¿verdad? Pero siento que por ahí he visto que hay bastante gente. He escuchado que gente está ubicada en diferentes empresas, en diferentes consultoras que andan por ahí, principalmente lo que tienen que ver con llamémosle, estos consorcios internacionales, ¿verdad? Que aparecen por todos lados, Deloitte, Ernst & Young, todos esos que se dedican a precisamente
a dar un outsourcing ahí para diferentes empresas y compañías. Y bueno, y por dicha también que muchos de esos actuarios han podido salir, bueno, en el mismo caso de Luis Barbosa, que él entró en realidad en actuariado y al final pues terminó siendo ahí un poco más de matemática que de actuariado, pero mucha gente también se ha ido a estudiar riesgos, que es muy importante también. Hay mucha gente con especialidad en riesgos. Y yo no sé, Oscar, bueno, lo voy a decir de una vez. Cuando se creó la carrera, nosotros teníamos una visión de la carrera que era la siguiente. Primero, nosotros queríamos que los estudiantes, cuando salieran de la carrera, ya por lo menos llevaran debajo del brazo, como dicen, al menos unos 5 o 6 exámenes ganados de la Sociedad de Actuarios. La Sociedad de Actuarios, creo que todos los que hemos estado por la carrera de actuariado, pues sabemos que la Sociedad de Actuarios es la sociedad que se encuentra con sede en los Estados Unidos y es reconocida a nivel internacional. O sea que un actuario que tiene, ostenta algunos exámenes, por lo menos ya es un reconocido por la sociedad, casi que a nivel mundial es totalmente aceptado, ¿verdad? Bueno, pero eso no se nos dio. Tiene sus grados de complejidad, hay que hacer algunos convenios con la sociedad. Parece que la sociedad ahora está más orientada a abrirse un poco más, parece que sí. He escuchado que en los últimos años sí hay convenios con algunos países. Y también lo otro es que crear investigación. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, muchas cosas que sinceramente están, si se quiere decir, todavía en teoría, y principalmente en lo que tiene que ver seguros de pensiones, por ejemplo. Y ahora con todo esto que ha aparecido y toda la tecnología, etcétera, etcétera, se pueden hacer muchas cosas y entonces de pasar de la teoría a que sea algo que ya se pueda aplicar, se pueda manejar, y eso pues ayudaría bastante. Y yo no sé, bueno, yo me imagino que ahora con Javier en la dirección, pues ahí espero que él le dé ese apoyo a la carrera para que la carrera se desarrolle y sea una carrera reconocida también en otros países, ¿verdad? Y ojalá traigamos estudiantes de otros países, porque no en muchos países está desarrollada la carrera de actuariado. O sea, en América somos muy pocos los países que contamos con una carrera de actuariado y también con una carrera del nivel, digamos, que tiene la carrera aquí en Costa Rica, que es una carrera que tiene a comparación, tiene un alto grado de nivel. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado que en México hay muchas universidades que dan ciencias actuariales, pero si ustedes ven los currículum o los pensum de esas carreras, son muy limitados, ¿verdad? Están muy orientados, muy específicos, digamos, a algún producto que quieren desarrollar o que quieren que los estudiantes aprendan. No es tan desarrollada. Entonces, así fue como en realidad se creó la carrera de ciencias actuariales. Ahora me alegra mucho porque don Oscar y Luis Barbosa se han formado en comisión para trabajar sobre el futuro de esta carrera, y lo cual, pues, sinceramente espero que les vaya bien y en lo que yo pueda ayudarles con mucho gusto. Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, don Eduardo me dijo que tenía que irse a las 4. Ya casi son, no sé si Eduardo querrá agregar algo o alguien tiene una pregunta para don Eduardo antes de que se vaya. Ok.
Bueno, ahora vamos a pasar a... Bueno, perdón, Oscar, ¿Sí? me despido de todos. Ha sido un placer y pues los felicito por la iniciativa y sigan adelante. ¿Me permitís una cosita, Oscar? Sí, cómo no, Aprovechando por que está favor. Eduardo todavía, nada más contar una cosa parecida a lo que él contó, porque mi padre era economista, más o menos de esas épocas también, ¿verdad? De don Fernando Zumbado. Y mi padre, en el 5º año de economía, ellos tenían lo que se llamaba la especialidad. Y en esas épocas, estoy hablando de los años 50, no existía la carrera de estadística. Entonces ellos empezaron a hacer cursos de econometría. Y econometría, esos cursos, esa dinámica de cursos de econometría fue lo que convirtió después la especialidad en estadística, que dio pie a la carrera de estadística propiamente dicha. Mi papá fue el primero que dio el curso de econometría en la UCR, digamos, el que montó el primer programa de curso de econometría, y lo daban con Carlos Quintana y otros colegas. Pero una de las cosas que contaba mi tata era que en cierto momento tenían que invertir una matriz, y entonces le empezaban a quitar filas y columnas, hasta que les quedó 16 por 16. Y cuando era 16 por 16, porque eran 16 estudiantes. Entonces, cuando era 16 por 16, entonces dijeron, bueno, ahora sí la podemos invertir. Entonces, usaron el método de cofactores. Entonces, duraron un mes calculando cada uno su cofactor, ¿verdad? A mano, ¿verdad? No había calculadores, no había nada, ¿verdad? Cada uno el cofactor, y después duraron otro mes comprobando que la inversa era la inversa, ¿verdad? Entonces, digamos, esas son las anécdotas, pues, que la gente, yo pienso que debería conocer, ¿verdad? De cómo ha ido evolucionando este tipo de cosas. Gracias. Está bueno. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Luis Barbosa. Tal vez antes quería agregar, ahora que se habló de José Ángel Chacón, bueno, los actuarios de los egresados, digamos, de la carrera de actuariado de la Escuela Matemática, durante un tiempo no teníamos cabida en un colegio profesional. Ahora, entonces, don José Ángel, ya una vez que se convenció, digámoslo así, o aceptó que la carrera estaba dentro de la Escuela Matemática, entonces gestionó, y ahí formamos una comisión dentro de la escuela, perdón, dentro del Colegio de Ciencias Económicas. Hay una comisión de que se llama Estadística, Seguros y Actuariado. Y dentro de esa comisión se logró gestionar ante el colegio para que, además de los egresados de las facultades de Ciencias Económicas, pudieran ingresar al colegio los egresados de la Escuela Matemática. Es una situación un poco curiosa, porque el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas es bastante cerrado, pero ahí tenemos, y bueno, prácticamente casi que están obligados los egresados de la Escuela de Matemáticas, si quieren tener un colegio que los ampare, pues el que está el Colegio de Ciencias Económicas. Se han hecho varios intentos de hacer un colegio de actuarios propiamente dicho, pero todavía nos falta un poquito más de músculo en cantidad de personas para poder pensar en eso, pero de momento tenemos cabida por ahí. Era como para aquellos que estén informados. Y ahora pues nos va a hablar precisamente Luis Barbosa, que bueno, como ya mencionaron, fue el primer graduado de la carrera, y de alguna manera pues está tomando el relevo de todo esto que se ha venido haciendo para continuar, digamos, escribiendo esta historia de las ciencias actuariales ya con un enfoque pues moderno y actualizado. Así que pues bienvenido, Luis. Muchas gracias, Oscar, por el espacio, ¿no? Y un gusto de saludar también a Luis Guillermo, ¿verdad? Fernández, que fue el precursor mucho de esta carrera junto con los otros profesores, ¿verdad? Que colaboraron. Pero me gustaría como iniciar también recalcando, digamos, de que el proceso de actualización curricular que nosotros empezamos más o menos en el 2018, empezó precisamente con una entrevista que yo le hice a Luis Guillermo, más o menos fue a finales de ese año, en donde más que todo era preguntándole la historia, ¿verdad? La historia que involucraba la carrera, porque muchos de los documentos, digamos, que nos solicitaba el Centro de Evaluación Académica, digamos, uno de los primeros pasos que uno tenía que recorrer era la justificación histórica, digamos, o la historia que hay detrás de la carrera en sí.
Entonces eso es como un detalle ahí que me gustaría agregar, que precisamente a través, o sea, el primer paso que dimos en la reestructuración o en la propuesta de malla curricular, que es lo que estamos trabajando ahora, se dio también de manera histórica con el aporte de Luis Guillermo, ¿verdad? Tal vez comparto nada más rápidamente no sé si me da chance, Oscar, tal vez como Sí, cómo no. de compartir. Claro. Nada más voy a compartir ahí tal vez unas ideas ahí de la actualización de la malla curricular, que es un proceso que hemos venido haciendo ya por bastante rato, como los comenté, más o menos desde el 2018. Y aquí lo que traigo son apenas como algunas ideas, digamos, de lo que se ha hecho. Es un proceso que ha involucrado mucha gente. Tal vez así en resumen, ha involucrado gente del CEA. El análisis histórico, como yo les comenté, empezó mucho con esa entrevista de Guillermo Fernández, por ahí la tengo guardada esa entrevista, también con entrevistas que se le hizo a Rodrigo Arias y la misma participación de Oscar Roldán, ¿verdad? Que ha sido fundamental. Y algo que fue importantísimo era la definición de las áreas de acción de las ciencias actuariales en la labor profesional moderna, ¿verdad? Que eso estuvo a cargo de varios actuarios, entre ellos Kemli Arias, que yo creo que anda por acá, Ignacio Bustamante, Oscar Roldán y yo estuve también presente ahí. Entonces, esas reuniones permitieron definir cuáles eran las áreas en donde los actuarios se desempeñan actualmente a nivel profesional y qué tanto ha cambiado con respecto a la formulación del año 99, ¿verdad? Después hubo entrevistas, o sea, se entrevistaron a 10 actuarios. Después hubo cuestionarios que se le dirigió a toda la población, a muchos de los participantes de la población que tenía que ver con ciencias actuariales, 24 docentes, 35 graduados, 36 estudiantes avanzados de bachillerato y licenciatura al 2020 y 17 empleadores. Hicimos entrevistas, eso es algo que no se había hecho, ¿verdad? Que era ver qué opinaban los empleadores de los actuarios y los actuarias en el país. Toda esa información se recogió, ¿verdad? Toda esa información se analizó a nivel de la comisión y esa comisión fue cambiando también, ¿verdad? También tuvimos la participación de Cristian Fonseca y Michael Solís a la hora de formular las áreas curriculares y la actualización de la carrera. Y después hubo una participación también bastante masiva de 9 grupos de trabajo para lo que eran los programas de los cursos. Se hicieron cursos, se reformularon los programas en pensiones, seguros, riesgos a entidades e instituciones financieras, en la parte matemática también, en la parte estadística, en ciencia de datos también, que eso es todo un tema. Escuchando, digamos, la participación de ustedes en cuanto a las limitaciones computacionales, ¿verdad? Que habían en años anteriores, ya la tecnología ha cambiado bastante, ¿verdad? Y el aporte de la ciencia de datos, el aporte del aporte computacional en el ejercicio de un actuario o una actuaria es fundamental. Entonces, por eso fue que consideramos también agregar, digamos, ese componente de ciencia de datos al cambio en la malla curricular. Aparte, también contingencias de vida, finanzas y contabilidad, que es otro aspecto importantísimo, ¿verdad? En la labor de un actuario o una actuaria. Todo eso recordando la justificación de la carrera, ¿verdad? Y aquí traigo la cita precisamente del documento que dio origen a la carrera, más o menos, como decía Luis Guillermo, entre el 96 y el 2001, pero poniendo ahí una fecha central como el 99 más o menos. Esa cita es muy importante, ¿verdad? Dice, en primer lugar, el actuariado integra en una unidad indivisible diferentes partes de tales disciplinas, refiriéndose a disciplinas como la matemática, ¿verdad? La parte financiera, la estadística, la computación. Otras ciencias también utilizan herramientas externas, sin embargo, en el caso de las ciencias actuariales, la conjunción de estas es fundamental para su conformación. Eso nos sirvió de motivación, ¿verdad? Para justificar, o sea, la justificación ya estaba dada, digamos, desde la misma creación de la carrera, involucra esa necesidad histórica de tener profesionales que cuantifiquen pérdidas, ¿verdad? En distintos enfoques de riesgo. El riesgo es el que cambia muchas veces a lo largo del tiempo. O sea, los riesgos que existían, digamos, el riesgo climático, por ejemplo, que era algo que no se concebía tal vez a finales de los años 90 o los años 80, ya es algo, digamos, de que un actuario debe considerar también a la hora de valorar, por ejemplo, seguros o otro tipo de instrumentos. Después la misma complejidad de los sistemas financieros hace que la cuantificación del riesgo sea cada vez más compleja, ¿no? La necesidad de modelos cada vez más sofisticados o de técnicas matemáticas y estadísticas cada vez más sofisticadas. Entonces, por eso fue que se definieron esas 4 áreas de acción.
¿verdad? Las 4 áreas de acción involucra pensiones, seguros tanto de vida como de daños, riesgos financieros, riesgos en entidades financieras, porque es un área muy emergente que se ha dado, digamos, a nivel actuarial en el país y fuera del país, y el mismo ejercicio liberal de la profesión, que involucra otro tipo ¿cómo se llama?, de habilidades, como habilidades blandas, como otras nociones, por ejemplo, de aspectos éticos, aspectos de normas internacionales, por ejemplo, a nivel financiero, a nivel contable. Son otro tipo de habilidades que lo que estamos considerando o lo estamos considerando para actualizar la malla curricular y el perfil que se había dado en ese momento. Y ahora, ¿cuáles son las áreas curriculares? Y eso, como a manera de resumen, nosotros estamos proponiendo, digamos, 4 áreas fundamentales en la formación. Todo lo que son fundamentos, ¿verdad? A nivel matemático, a nivel de teoría estadística, a nivel de finanzas, economía, contabilidad básica, y aquí estamos incorporando el componente adicional de ciencia de datos. Pero la ciencia de datos lo que viene a es a dar una actualización a nivel de computacional en lo que es manejo de cierto tipo de lenguajes como R, como Python, o ciertas habilidades en el manejo de la información. Toda la corriente que hay y que ha habido ya de unos años para acá del manejo de información grande, digamos, de Big Data, eso implica, digamos, de que tiene que haber conocimiento que sea más especializado en la parte computacional, y eso se ve reflejado en el trabajo, digamos, de un actuario, una actuaria ya a nivel profesional, ¿no? Después de todo lo que es la parte metodológica, que es importantísimo, ¿verdad? Aquí también, recuperando lo que dijo Javier ahora, de la importancia que ha tenido el desarrollo del análisis de datos a nivel del país, nosotros estamos considerando, digamos, incluir ya un curso obligatorio, por ejemplo, análisis de datos a nivel de bachillerato, que vendría a sustentar, digamos, a darle más soporte técnico, metodológico a lo que los estudiantes verían en el curso de ciencia de datos a nivel de fundamentos. Después, todo lo que serían los cursos especializados de matemática, siempre con un objetivo, digamos, de que un actuario tenga una formación sólida en la parte de probabilidad, en la parte de procesos estocásticos, que tenga toda la fundamentación rigurosa, digamos, y también que tenga las habilidades operativas para poder trabajar y para poder aplicar esos conocimientos en la parte actuarial. Entonces, la parte matemática, digamos, siempre estamos con eso, ¿verdad? De que tenga ese objetivo bien claro, de que un estudiante en ciencias actuariales tiene que conocer muy bien y tiene que dominar muy bien las técnicas y la teoría en probabilidad y procesos estocásticos. Y no solamente eso, sino también en la parte de optimización y en la parte de análisis numérico, ¿verdad? Toda esa combinación de distintas corrientes, digamos, desde el punto de vista matemático, hacen que un actuario tenga su propia identidad, ¿no? Aparte, tiene que haber cursos especializados en estadística, ¿verdad? Para abordar ciertos temas más relacionados con la parte de demografía, temas más relacionados, digamos, con la modelación de problemas en seguros de daños, por ejemplo, o en seguros de vida. Y después, propiamente, los cursos de áreas de acción, que son cursos que son orientados a cada una de las áreas que se definieron. Es decir, cursos orientados en la parte de pensiones, o sea, se está pensando en un curso, por ejemplo, de pensiones a nivel de bachillerato y un curso de pensiones a nivel de licenciatura que vendría a especializar. Aparte, también cursos especializados en seguros de daño, seguros de no vida y también contingencias de vida, ¿verdad? Donde también se vea la parte contable, la parte normativa, y cursos también en riesgos en entidades financieras que vendrían a actualizar, ¿verdad?, la formación de un actuario en esos campos. Aparte también hacer más rigurosa, digamos, y mucho más reglamentada la práctica profesional actuarial, eso a nivel de bachillerato. Y a nivel de licenciatura, como ya la mayoría de los estudiantes a nivel de licenciatura ya tienen un trabajo, entonces consideramos, digamos, de que se le tiene que fomentar más la parte de investigación en los estudiantes a nivel de licenciatura, a través de un seminario de investigación, ¿verdad? No tanto una práctica actuarial. A nivel de licenciatura, que sería ese bloque de especialización, pensamos mucho en que cada uno, digamos, de las áreas de acción que se definieron a nivel de bachillerato en pensiones, seguros, riesgos y lo que es el ejercicio liberal a través de la práctica profesional, se logre especializar. Es decir, se van a ver segundas partes, digamos, de cursos
de riesgos, de pensiones, de seguros, de seguros generales en ese bloque de especialización y licenciatura. Entonces, eso es como a grandes rasgos, digamos, las ideas que hemos estado manejando, ¿verdad? Entre otras ideas que se están plasmando ya en un documento que estamos preparando y que va a ser discutido posiblemente, digamos, ya en las próximas semanas en la Escuela de Matemática. Entonces, sí, eso es más que todo lo que les quería como compartir a grandes rasgos, así el trabajo que hemos venido realizando. Muchas gracias, Oscar, por el espacio. Bien, muchas gracias a vos. Bueno, ya para ir terminando, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario de parte de los participantes. Tal vez acá en lo que siento que de alguna manera la historia en proceso nos ha quedado debiendo, o le hemos quedado viendo nosotros, tal vez es la participación de las mujeres. Yo estuve tratando de contactar a Adriana Garrido, no tanto porque trabajara en el campo actuarial, pero fue tal vez de las primeras personas, y en este caso de las primeras mujeres, que estudiando matemática, pues trabajó en una empresa externa, ofreciendo sus servicios y conocimientos, y que me parece que fue de los primeros intentos o las primeras gestiones que se hicieron fuera de la universidad, y precisamente pues recuerdo que fue una mujer. Y aquí en el campo actuarial es donde tal vez sí, tenemos varias compañeras, pero sin embargo creo que ya, bueno, ya es un trabajito que le va a tocar a la dirección y ver gestionar, ¿verdad?, la participación de muchísimo más mujeres en la carrera, aunque sí la tenemos, de hecho es una de las carreras que tiene más participación en la escuela, pero creo que todavía hay que hacer mucho trabajo por ahí. Bueno, de mi parte sería agradecerles más bien la presencia de todos y la oportunidad, y pues estamos a la orden ahí para cualquier pregunta o consulta que tengan a futuro. Y pues muchas gracias a todos entonces. Terminaremos acá. Muchas gracias a Muchas Guillermo. gracias. Muchas gracias. Ok, bien, gracias, Oscar. En realidad, espero que efectivamente este proyecto lo logren cuajar y que ojalá Javier les dé el apoyo requerido, porque yo sí les puedo decir que la Escuela de Matemática, el aporte que muchas veces se hiciera la Escuela de Matemática con todos esos esfuerzos que el mismo Javier mencionó del PRIAT y toda la cuestión, por medio de la carrera se puede alcanzar y se puede lograr para poner a la Escuela de Matemática en el ámbito nacional y que la sociedad civil conozca qué hace la Escuela de Matemática. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.